Estamos preparados para cualquier escenario. Solo puedo decirles una cosa. No, se la diré a los líderes de Irán. No cuenten con que habrá calma si nos atacan. No cuenten con que habrá una repetición de lo ocurrido, porque no la habrá. Lo que ocurrió ya fue lo suficientemente contundente. La respuesta que venga será diferente y mucho más poderosa. Se acabaron los días en que alguien nos atacaba y nosotros no respondíamos con una fuerza mucho mayor. Eso es lo que hicimos contra el eje del mal encabezado por Irán. Y seguiremos haciéndolo con cualquiera que nos ataque. Así es como actuamos. Amigos y amigas, mi esposa Sara y yo estamos muy contentos de verlos a todos aquí. Siguiendo este lema, juntos, el Negev vence. Juntos, el Negev vence. Quiero saludar a mis colegas ministros, al ministro de Educación, Yoav Kish, a la ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, a las diputadas y diputados de la Knesset, a los alcaldes y jefes de los consejos locales, a los directores generales y directoras generales. Y un agradecimiento especial a nuestro anfitrión, quien suele mantenerse en un segundo plano y nunca está dispuesto a expresar su opinión. Benny, te quiero, te aprecio profundamente. Valoro y admiro lo que has hecho aquí en Dimona. Dimona era una ciudad olvidada. Había aquí cientos de apartamentos infestados de cucarachas y otras plagas. Fue necesario cerrarlos y demolerlos porque se habían convertido en un grave problema de salud pública. Esa era la situación. Entonces llegaron nuestros gobiernos. Tomó un tiempo, pero todo cambió. Salgan y miren esos edificios altos. Miren las instituciones. Miren las carreteras. Miren los distribuidores viales, miren el tren y miren la demanda. Hoy no hay suficiente espacio para satisfacer la demanda. Hemos añadido miles de viviendas y aún así necesitan muchas más. Los israelíes eligen y votan con los pies. Hemos transformado este lugar. Me siento muy orgulloso de ello porque expresa lo que creo desde lo más profundo de mi ser y sé que ustedes también lo creen. Quiero eliminar el concepto de periferia en el Estado de Israel. Existe Galilea, existe el Negev y existe el centro del país. Y uno puede viajar de un lugar a otro en cuestión de minutos, en menos de una hora. Esa es la visión y ya se está haciendo realidad. Estamos avanzando para convertirla plenamente en realidad. Pero también quiero decirte, Benny, que en gran medida, gracias a ti, Dimona ocupa ahora un lugar destacado en el mapa, con una fuerza que hacía mucho tiempo no veíamos. No solo hoy, sino siempre. Este es un evento importante que quiero decirles una vez más, estoy muy feliz de estar aquí. Y esta vez, él no vino. Lo repito, me alegra mucho estar aquí y procuro visitar el Negev en cada oportunidad que tengo junto con mi esposa Sara. Solo en las últimas 2 semanas me reuní personalmente con los oficiales del curso de formación de oficiales de las fuerzas terrestres en Mizpe Ramón. También alenté a los cadetes del curso de pilotos en la base aérea de Hatzorin de la Fuerza Aérea. Y hace aproximadamente un año, junto con mi esposa, realicé una visita muy significativa a Yeruam. ¿Han visto las nuevas viviendas en Yeruam? Es realmente increíble, simplemente impresionante. Y una vez más, esto no sucede por sí solo. Ocurre gracias a nuestra iniciativa, trabajando junto con los líderes locales. Entonces todo comienza a avanzar. Avanza como un automóvil de carreteras. A comienzos de este año, realicé un amplio recorrido por el Negev occidental como parte del esfuerzo para fortalecer y desarrollar la región.
y al mismo tiempo combatir la delincuencia de carácter nacionalista en el sur. Es una misión de enorme importancia. También estoy intentando, y se los digo con toda franqueza, incorporar al Shin Bet en esta tarea. Nos hemos encontrado con algunas dificultades. ¿De dónde vienen esas dificultades? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué? ¿Otra vez? No puede ser, no puede ser. Lo superaremos, lo superaremos. También quiero mencionar la visita que mi esposa Sara y yo realizamos el verano pasado al Kibbutz Nir Oz. Allí dije con total claridad que reconstruiríamos la zona que rodea Gaza, devastada por la terrible masacre del 7 de octubre, y la haríamos mucho más fuerte de lo que era antes. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. No fueron solo palabras, lo estamos llevando a la práctica. Con la ayuda de la Administración de Reconstrucción Tecumá, dirigida por nuestro amigo Moshe Edri, quien ahora se encuentra no muy lejos de aquí, lo visitamos allí en una fábrica textil. Está realizando un trabajo extraordinario. Ha hecho una labor excepcional al frente de la Administración de Reconstrucción con una inversión de miles de millones de shekels. Los resultados hablan por sí solos. La región de Tecumá, el área que rodea Gaza, está experimentando un crecimiento demográfico sin precedentes y una tasa de desarrollo extraordinaria. En este momento, esa región es la que está creciendo más rápidamente en todo el país. A todos los escépticos que decían, ¿qué va a pasar? No podremos reconstruir. Los abandonaron. Los dejaron a su suerte. Les digo que está ocurriendo exactamente lo contrario. Hoy, el número de habitantes de la región es mayor que el que había antes del ataque terrorista. Los residentes de toda la vida están regresando. Nuevos habitantes se están sumando y las comunidades vuelven a crecer. En los kibbutzim, en los moshavim y también en las ciudades del noroeste del Negev como Sderot, Netivot y Ofakim. El principio fundamental que nos guía es un doble principio: seguridad y prosperidad. La seguridad está por encima de todo. Ya a comienzos de la década pasada, ordené construir la extensa valla en la frontera entre Israel y Egipto, una barrera de más de 200 kilómetros. Hoy hablamos con total franqueza dentro de nuestro sistema. En aquel entonces no todos querían construirla. Me dijeron, señor primer ministro, levantaremos una barrera virtual. ¿Saben qué es una barrera virtual? Yo pregunté, ¿qué es una barrera virtual? Me respondieron, pero es imposible construir una barrera a lo largo de esos más de 200 kilómetros, desde Gaza hasta Eilat. Y yo les dije, sí, es posible. Recuerdo que Sara y yo acabábamos de regresar de una visita a China, donde recorrimos la Gran Muralla China, que es bastante más larga que 200 kilómetros. Esa muralla logró mantener a los mongoles al otro lado durante cientos de años. Les dije, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y lo hicimos. ¿Y cuál fue el resultado? Se detuvo el ingreso de contrabandistas y, por supuesto, de infiltrados. Se evitó la entrada de cientos de miles de inmigrantes ilegales procedentes de África. El número prácticamente se redujo a cero. También ayudó a frenar el terrorismo procedente de la península del Sinaí. Gracias a esa valla, preservamos a Israel como un Estado judío y democrático. Porque, de lo contrario, hoy habría aquí otro millón de inmigrantes ilegales y eso habría cambiado por completo el país. No digo que no tengamos desafíos en el Negev. Conocemos esos desafíos, los estamos enfrentando y estamos decididos a actuar con firmeza contra cualquiera que ponga en peligro nuestra seguridad. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo nuestra presencia, especialmente a lo largo de nuestras fronteras. Y eso significa una sola cosa, solo una cosa. ¿Dónde está hoy la zona que rodea Gaza? ¿Nadie lo sabe? La zona que rodea Gaza está ahora dentro de Gaza.
¿Y dónde está hoy la zona que rodea el Líbano? Está dentro del Líbano. ¿Y dónde está hoy la zona que rodea los altos del Golán? Está dentro de Siria. Esa es una nueva concepción. Hemos cambiado por completo nuestro enfoque. Debo decir que me preguntaron cuál era la diferencia entre lo que ocurría antes del 7 de octubre y lo que ocurre después. Respondí que la diferencia es que tomé las riendas y cambié esa realidad. No tenemos un ejército que dirija al Estado. Aunque el ejército es extraordinario, no le corresponde definir la policía ni la estrategia del país. Esa es la responsabilidad de los dirigentes políticos, y nosotros asumimos esa responsabilidad. Condujimos al Estado por un camino diferente, un camino de iniciativa, de acción y de ofensiva, y no de contención. Pero el segundo pilar es la prosperidad, y esa prosperidad nace de la combinación entre una amplia inversión del gobierno en infraestructura y la inversión del sector privado. Emprendedores, inversionistas y empresarios. Hemos desarrollado esas infraestructuras. Lo ven en las vías férreas, en las carreteras del sur, en los distribuidores viales, los puentes y los túneles. Estas obras reducen el tiempo de viaje entre el centro del país y el Negev, y del Negev hacia el centro. Esa es la clave del futuro, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que sucede aquí y también en la zona que rodea Gaza. Y también ocurrirá en Siglach, porque allí estamos emprendiendo un nuevo proyecto. Estamos construyendo el segundo aeropuerto internacional del Estado de Israel y se levantará muy pronto. Verán el enorme impulso que esto dará al Negev occidental y al Negev en su conjunto. Pero no nos conformamos con eso. También quiero construir una línea ferroviaria que conecte Kiryat Shmona en el extremo norte con Eilat en el extremo sur. Eso también se hará. Lo digo para cualquiera que tenga dudas sobre nuestro compromiso con el Negev. Es un compromiso enorme y genuino. Y cada año se fortalece más. También llevaremos una transformación extraordinaria a Eilat y a sus alrededores. Desarrollaremos el aeropuerto Ramón y mejoraremos las principales vías de transporte de toda la región. Y sí, estoy comprometido con ello. La pregunta es ¿cuánto tiempo llevará, Benny? Si son 4 años, creo que podremos hacerlo. Estoy comprometido a llevar el ferrocarril desde Eilat hasta Kiryat Shmona y desde Kiryat Shmona hasta Eilat. Eso es lo que realmente unirá al Estado de Israel. Por eso les pido una sola cosa. Quiero que hagan saber, que informen y que les cuenten a sus amigos y a los habitantes de sus comunidades lo que estamos haciendo aquí. Porque si ellos preguntan a la mayoría de los medios de comunicación, salvo uno, les dirán, están abandonando el Negev. Ustedes conocen ese discurso, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no haya escuchado? ¿Todos lo han oído? Pero díganle simplemente una cosa. Miren a su alrededor. Miren su ciudad. Miren cómo era este lugar antes y cómo es ahora. Y pregúntense qué gobiernos realizaron este enorme esfuerzo e hicieron estas inversiones. Yo hago todo esto por un inmenso amor hacia esta tierra y hacia sus habitantes.